A todos, mis queridos amigos y amantes de la buena vibra en YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta en este nuestro espacio. Hoy, mis queridos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido, y que estoy segura que les va a encantar y a dejar pensando. Vamos a hablar de una figura pública que admiramos muchísimo, que tiene una energía arrolladora y que, al parecer, ha estado en el ojo del huracán por ciertos rumores. Sí, hablo de la increíble Demet Özdemir. Ahora, antes de que se lancen a las redes a buscar titulares, les digo una cosa: la pregunta que hoy nos traemos entre manos es intrigante, es misteriosa y tiene ese toque de "no puedo creerlo" que tanto nos gusta. ¿Demet Özdemir es, o no es, el amante de Can? Porque aunque no lo crean, y aquí es donde se pone interesante la cosa, ella misma ha dicho algo al respecto. Así que pónganse cómodos, agárrense bien, porque vamos a desgranar esto hasta el último detalle. Y si aún no lo han hecho, por favor, les pido de corazón, aprieten ese botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita. Así no se pierden ninguna de nuestras aventuras de contenido. Y es que, seamos sinceros, el mundo de las celebridades a veces nos parece sacado de una telenovela, ¿verdad? Lleno de romances inesperados, amistades intensas y, por supuesto, los famosos rumores que alimentan nuestra curiosidad. Y cuando hablamos de Demet Özdemir, estamos hablando de una actriz que ha conquistado corazones no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Su talento es innegable, su carisma es contagioso y su estilo, su estilo es para copiarlo al pie de la letra. Pero hoy no vamos a centrarnos en sus atuendos de alfombra roja, ni en sus roles en la pantalla. Hoy vamos a hablar de su vida personal, de esa nebulosa que a veces rodea a las estrellas, y de cómo ella misma, con una frase aparentemente simple, ha avivado las llamas de la especulación. Imaginen la escena: una entrevista, un evento o quizás una publicación en redes sociales. De repente surge la pregunta, o mejor dicho, la afirmación. Y ella, con esa sonrisa que desarma, dice algo que, bueno, que no deja a nadie indiferente. Can no es mi amante. ¡Boom! Así, sin anestesia. ¿Qué quiere decir exactamente? ¿Es una negación rotunda? ¿Es una ironía? ¿Es una forma de decir que la relación es algo más profundo, algo distinto a lo que el público podría estar imaginando? Porque, seamos honestos, las palabras a veces juegan malas pasadas, o juegan a nuestro favor, dependiendo de cómo las interpretemos. Y en este caso creo que todos estamos interpretando. Primero, analicemos la figura de Can. Si usted está siguiendo el mundo de las celebridades turcas, seguramente sabe de quién estoy hablando. Can Yaman, otro actor que ha catapultado su fama a nivel mundial, conocido por su físico imponente y su talento interpretativo. La química entre Demet y Can, ya sea en la ficción o fuera de ella, siempre ha sido tema de conversación. Hemos visto imágenes, hemos leído declaraciones, y la imaginación colectiva ha hecho el resto. ¿Podría ser que se refiera a un supuesto romance, a algo que los medios o los fans están proyectando sobre ellos? La frase "Can no es mi amante" podría interpretarse de muchas maneras. Podría ser una forma muy directa de desmentir cualquier tipo de relación romántica o sexual. Es decir, si la pregunta implícita es ¿eres amante de Can?, la respuesta más clara sería un rotundo no. Sin embargo, la manera en que lo dice o el contexto en el que lo dice puede cambiar radicalmente el significado. Por ejemplo, si la pregunta era algo como ¿qué opinas de las especulaciones sobre ti y Can, que dicen que son amantes?, entonces su respuesta, aunque niega la etiqueta, podría estar reconociendo que las especulaciones existen. Y a veces el simple hecho de responder a un rumor ya le da más vida, ¿no creen? Es como regar una planta, le damos agua y crece. Otra interpretación, y aquí nos ponemos más intrigantes, es que tal vez la relación entre Demet y Can es algo distinto. Algo que va más allá de las etiquetas convencionales. A veces en las amistades, la conexión puede ser tan profunda, tan genuina, que podría ser confundida con algo más. O quizás, y esto es pura especulación de mi parte, hay un vínculo que prefieren mantener en la esfera privada, y la etiqueta de amante les parece demasiado simplista, o incluso inapropiada, para definir lo que tienen. ¿Se imaginan una amistad pero tan fuerte que trasciende las convenciones? Y es que en el mundo de las celebridades, la línea entre la vida pública y la vida privada se difumina constantemente. Los fans quieren saberlo todo, los medios buscan la exclusiva, y las estrellas, a menudo, se ven obligadas a navegar estas aguas turbulentas.
Demet, siendo una figura tan pública y admirada, probablemente se enfrenta a esto a diario. La presión de responder a los rumores, de mantener una imagen, de proteger su espacio personal, todo eso debe ser un verdadero desafío. Ahora, pensemos en la forma en que se dice. Si lo dice con una sonrisa, con un guiño, quizás con un tono de incredulidad ante la pregunta, podría estar queriendo decir, por favor, hasta dónde llegan sus imaginaciones. Si lo dice con seriedad, con un semblante pensativo, podría estar tratando de aclarar un malentendido de manera firme pero elegante. La comunicación no verbal, mis amigos, es tan importante como las palabras mismas. Y en un vídeo donde podemos ver sus expresiones, su lenguaje corporal, todo cobra un significado adicional. Además, hay que considerar el contexto de las declaraciones. ¿Fue en una entrevista concedida a un medio español, turco, o de otra nacionalidad? ¿Fue en un evento público o en una conversación más íntima con un periodista de confianza? El lugar, el momento y la audiencia a la que se dirige, todo influye en cómo interpretamos sus palabras. Por ejemplo, si estuviera hablando con su madre, la frase podría tener un significado completamente diferente a si la estuviera diciendo en una alfombra roja ante miles de cámaras. Y aquí es donde entra nuestro instinto de detectives de celebridades. Analizamos cada detalle, cada inflexión de voz, cada gesto. ¿Por qué elegiría decir específicamente Can no es mi amante? ¿Por qué no decir no tenemos una relación, o somos solo amigos? La palabra amante tiene una connotación muy específica, y al negarla, está implícitamente diciendo que hay algo más, pero que no se ajusta a esa etiqueta. O por el contrario, está simplemente desmintiendo categóricamente cualquier tipo de intimidad que pueda ser malinterpretada. Pensemos en las alternativas. Si no son amantes, ¿qué son? ¿Amigos cercanos? ¿Colegas que se respetan mutuamente? Quizás hay una conexión profesional muy fuerte que la gente confunde con algo más. Es posible. Muchas veces, la química en pantalla se traslada a la percepción pública como si fuera algo de la vida real. Y como espectadores, nos encanta creer en esas historias de amor que nacen en los sets de filmación. Pero la realidad a veces es mucho más sencilla, o mucho más complicada, de lo que imaginamos. Otra posibilidad, y esta es más juguetona, es que Demet esté jugando con los medios y con el público. A veces los famosos disfrutan de mantener un halo de misterio. Al decir algo ambiguo o algo que se presta a múltiples interpretaciones, están logrando mantener la atención sobre ellos. Y en el mundo del entretenimiento, la atención es un bien muy preciado. ¿Será que Demet, con su astucia y su inteligencia, está disfrutando de este pequeño juego de adivinanzas? No me extrañaría, la verdad. Por otro lado, podemos ignorar la posibilidad de que realmente no haya nada más allá de una amistad o una relación profesional. Y la frase Can no es mi amante sea simplemente una forma de poner fin a las especulaciones y proteger su privacidad. En un mundo donde todo se exagera y se distorsiona, a veces la verdad más simple es la más difícil de aceptar. Quizás ella simplemente quiere vivir su vida sin el escrutinio constante de los paparazzi y de la opinión pública. Y al decir eso, está estableciendo un límite claro. Y hablando de límites, es importante recordar que todos tenemos derecho a nuestra privacidad. Por muy admirados que sean, los artistas son personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. A veces como fans nos sentimos con derecho a saberlo todo, pero es fundamental respetar ese espacio personal que ellos tanto se esfuerzan por mantener. Entonces, ¿podemos concluir de esta enigmática declaración de Demet Özdemir? La verdad es que sin tener el contexto completo, sin haberla escuchado decir esas palabras en persona, es difícil dar una respuesta definitiva. Lo que sí podemos decir es que su frase ha logrado exactamente lo que probablemente quería: generar conversación, intriga y sobre todo, hacer que pensemos. Nos ha invitado a reflexionar sobre las relaciones, sobre las etiquetas, y sobre cómo interpretamos la información que nos llega. Podríamos estar ante una negación rotunda, ante un juego con las palabras, o ante una forma de proteger una relación que prefieren mantener privada. Lo único cierto es que Demet Özdemir, una vez más, ha demostrado su maestría para captar nuestra atención, no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Y aquí llegamos al final de nuestro recorrido por esta interesante declaración.
Hemos explorado diferentes posibilidades, hemos analizado el impacto de las palabras y del contexto, y hemos recordado la importancia de respetar la privacidad de nuestras estrellas favoritas. Lo que Demet Özdemir dijo en última instancia, nos deja con más preguntas que respuestas, y eso, para mí, es una señal de que estamos ante algo realmente cautivador. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tan detallado y, sobre todo, que les haya parecido intrigante y entretenido. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. CU. ¿Al creen que es la verdadera intención detrás de la frase de Demet? ¿Será una negación, un juego o algo completamente distinto? Déjenme sus teorías y sus reflexiones en la caja de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha mantenido enganchados hasta el final, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también son fans de Demet Özdemir o que simplemente disfrutan de un buen misterio de celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad y sigamos descubriendo juntos todos estos secretos y curiosidades del mundo. Muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.